Hoy Educación EPM está al día. mejor que nunca, Espacio porque con alternativo y Hidroituango pluralista del garantiza la equipo seguridad sindical de energética educadores de Colombia. demócratas Es de el momento Antioquia. de dar Dirección 4.3 General, millones de Omar gracias, uno Arango por cada Jiménez. peso Somos recuperado por el comunicación, pago de la lucha y indemnización de la servicio. póliza, fruto de la lucha liderada por el presidente de la Junta y fortalecida por el rigor del equipo de EPM. La gestión, Amables oyentes, además, eliminó muy impactos buenas noches. negativos Les habla potenciales Karina de más de Andrea Arango 4.7 Carbonó, billones de directora del pesos programa al evitar los pagos de Educación al sanciones Día. y garantías y Agradecemos a pérdida ustedes de por su ingresos sintonía porque el día de hoy Hidroituango y les entró a recordamos que operar este es el programa del equipo oportunamente. sindical de Hoy, educadores EPM, demócratas mejor que de nunca. Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa El Profe Informa. Bienvenidos y bienvenidas a su programa El Profe Informa. Un programa diseñado, pensado para mantenerte enterado de todas las situaciones que acontecen en la educación. Este programa está dirigido por este humilde servidor, Juan Esteban Castro Machado, licenciado en inglés y francés y magíster en gobierno y políticas públicas, vocero de los docentes provisionales a nivel nacional. El día de hoy estaremos hablando, conversando y opinando de el proyecto de ley estatutaria, específicamente en qué nos beneficia este proyecto de ley, en qué nos beneficia el proyecto de ley estatutaria de la educación. Tenemos un gran invitado el día de hoy que nos ayudará a entender un poco mejor, o con el cual discutiremos algunos aspectos relevantes de la educación colombiana y en específico de este proyecto de ley. Sin más preámbulos, entremos a hablar un poco de lo que es esta ley estatutaria, en qué nos beneficia, pero antes les voy a dar a conocer ciertos interrogantes en los cuales girarán en torno a nuestra pregunta o a nuestro tema. Uno de ellos es: ¿qué es una ley estatutaria? Vamos a hablar de qué es una ley estatutaria. Vamos a hablar también de la opinión que tiene FECODE o algunos ejecutivos de esa ley estatutaria. ¿En qué nos beneficia esta ley estatutaria? A todos, hablando sin discriminación, de estudiantes, docentes, directivos docentes, toda la comunidad educativa. ¿En qué nos beneficia esta ley estatutaria de la educación? Y también no podemos olvidarnos de los que están padeciendo por penurias en varios frentes. En el frente social, el frente económico y frente laboral, que son a los cuales yo denomino los que son más débiles en la cadena, que son el eslabón más débil de la cadena, que son los docentes provisionales o los docentes con nombramiento en provisionalidad. También vamos a hablar en cómo podría beneficiar esta ley estatutaria a los docentes con nombramiento en provisionalidad. Y por último, vamos a ver de qué manera FECODE aportó a la construcción, al diseño, formulación de este proyecto de ley estatutaria. En torno a estos temas o estas temáticas estaremos
direccionando nuestra discusión, nuestro debate o simplemente nuestra conversación. Espero que estén muy prestos a escuchar. También pueden opinar. Nos pueden escribir a nuestra página de Facebook, Movimiento Docentes Provisionales. También nos pueden escribir por mi número telefónico o por WhatsApp, que mi WhatsApp es 320-763-9289, o por nuestras redes sociales, por todas las redes sociales que tenemos, que ya se las he mencionado, por el Facebook y también por el WhatsApp. Bueno, compañeros, entonces la idea es que podamos opinar, ojalá que podamos hacer preguntas, podamos conversar, ustedes pueden participar, pues se les puede dar el espacio, se les puede dar la oportunidad de que participen en ese su programa, El Profe Informa. Como les dije, vamos a iniciar primero conociendo lo que es una ley estatutaria. Hoy EPM está mejor que nunca, porque con Hidroituango garantiza la seguridad energética de Colombia. Es el momento de dar 4.3 billones de gracias, una por cada peso recuperado, por el pago de la indemnización de la póliza, fruto de la lucha liderada por el presidente de la Junta y fortalecida por el rigor del equipo de EPM. La gestión además eliminó impactos negativos potenciales de más de 4.7 billones de pesos al evitar los pagos de sanciones y garantías, y pérdida de ingresos porque Hidroituango entró a operar oportunamente. Hoy, EPM, mejor que nunca. Bueno, demos la bienvenida a nuestro compañero Hugo Cárdenas, quien es ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Bienvenido, compañero Hugo. Bueno, muchísimas gracias a usted, pues por el tipo de estar participando en varios programas del país. Vamos a tratar de ser un poco concretos, saludándolos en este importante. No sé si están copiando el Sí, en ocasiones se escucha como unas interferencias, pero no son muy largas, es corta las interferencias. Bueno, Duan, mire, quiero decir diferenciamos una ley con lo que es la estatutaria, porque la ley estatutaria lo que hace es establecer las condiciones fundamentales. En Colombia no está consagrado propiamente la educación como derecho fundamental. Hay una ambigüedad en la Constitución que establece en el artículo 77 que la educación es un servicio público y también lo consagra como derecho. Entonces, esa ambigüedad no ha permitido que se consagre la educación de verdad como un derecho fundamental. Uno diferencia un servicio, por ejemplo, como el de la luz, el agua, que son servicios esenciales, pero que no son fundamentales. Entonces, ahí en ese caso de la diferenciación, se quiere elevar en este momento la educación a que sea reglamentada por una ley que tiene una competencia superior a la ley ordinaria y que de lógica va a tener una prioridad dentro del Estado. En ese ejercicio, consideramos que el preescolar de 3 grados es muy importante por cuanto la recepción de los niños del proceso educativo en esos primeros años es superior que en todos los demás. Segundo, la ley tiene que proyectar la formación integral del niño desde preescolar hacia la universidad, y las condiciones tienen que darse para que efectivamente logremos potenciar la educación como es debido. Por ejemplo, la educación media
tiene que ser como lo hacen los países también desarrollados, que en cierta manera es la preparatoria hacia lo que la persona quiere hacer o lo que debe hacer. Si una persona proyecta ser un ingeniero, necesariamente tenemos que darle bases en la educación media y también incorporar de alguna manera la obligatoriedad del Estado desde el preescolar hacia la universidad. Uno de los procesos más difíciles que hay hoy es poder decir que la deserción escolar está más dada en la educación media. Los muchachos llegan a grado noveno y ahí pues prácticamente muchos desertan porque no tienen todavía esa arraigo con lo que ellos quieren hacer. Entonces, una educación media muy dispersa que tenemos, el SENA no alcanza a cubrir la parte técnica y se convierte esa parte técnica más en teoría que en la práctica. Y el muchacho, pues de alguna manera, no está saliendo con la preparación suficiente para hacerlo. Nosotros creemos que la ley estatutaria debe potenciar igualmente un mejoramiento en la financiación de la educación. Tenemos que bajarle los niveles de, digamos, de hacinamiento en las aulas de clase. Tenemos que nombrar más orientadores educativos, porque el proceso está demostrado que la orientación es bastante importante en la formación del niño, pero para eso necesitamos bajar el número de niños en referencia a los orientadores. También podemos decir que la ley va a tener que en cuenta que los adultos también son susceptibles de ese proceso formativo y que no podemos hoy dejar como están las cosas en este sistema. Estamos viendo que prácticamente no hay una educación de adultos, viene desapareciendo, solamente son situaciones incluso como las del decreto 3011 que establece unas validaciones, pero no el proceso formativo que se requiere realmente. Entonces, pasar a esa concepción de derecho fundamental, pues puede ser sujeto de una tutela, por ejemplo, para el niño que no tenga la posibilidad del servicio. Algunos confunden esta situación con decir es que ya la educación es un derecho y nosotros hemos dicho, no, la educación aquí está consagrada más como servicio. Y cuando usted va a una institución, le toca hacer cola, rogar al colegio porque el colegio no tiene cupos. Cuando se transforme la educación realmente en un derecho, el Estado tiene que proveer las condiciones para que ningún niño se quede por fuera de la educación. Igualmente, pues en ese ejercicio democrático que tiene la Constitución, no desaparece la educación privada. El que tenga plata, pues puede pagar la educación y darse su propio estudio. Pero para nosotros la educación consagrada como derecho tiene que ser financiada adecuadamente por el Estado, tiene que crecer la partida que hoy se dispone para atender la educación y en esa medida pues tendrá que incrementarse la planta de personal docente. También se consagra que el niño tiene que tener mayor tiempo en la escuela. Ese mayor tiempo no es que el docente lo vayamos a sacrificar más tiempo, sino es nombrando los docentes que hoy hacen falta, que hoy se requieren las especialidades, la educación física, el deporte, el arte, la cultura, todos estos deben ser profesores nombrados, más no por horas, sino en planta de personal. Todo esto, ¿a qué conlleva? A que ampliemos la planta de personal y podamos tener la esperanza también de revincular a los maestros provisionales que hoy pues tienen una situación muy angustiosa y que van en este final de año seguramente a culminarles el proceso a muchos de los compañeros docentes que han trabajado con nosotros, que son nuestros afiliados, entendiendo que los compañeros que pasaron tienen todo el derecho a que se nombren porque esa es la ley y ellos concursaron y así lo han dicho los maestros provisionales. Pero esta ley indudablemente tiende a favorecer toda esta revinculación de los docentes porque lo que se ha pactado es tener unos bancos de estos docentes, bancos de datos que nos estudian las especialidades que van haciendo falta, los niveles que se requieren, si se implementa el preescolar de 3 grados como es la propuesta,
vamos a necesitar docentes. Si logramos pasar esos colegios en concesión a lo público, vamos a requerir docentes públicos. Entonces, es todo un proceso, un camino que hay que seguir diseñando con los compañeros. Hoy EPM está mejor que nunca, porque con Hidroituango garantiza la seguridad energética de Colombia. Es el momento de dar 4.3 billones de gracias, una por cada peso recuperado, por el pago de la indemnización de la póliza, fruto de la lucha liderada por el presidente de la Junta y fortalecida por el rigor del equipo de EPM. La gestión además eliminó impactos negativos potenciales de más de 4.7 billones de pesos al evitar los pagos de sanciones y garantías y pérdida de ingresos porque Hidroituango entró a operar oportunamente. Hoy, EPM, mejor que nunca. Concisa, respóndale a quienes estarán preguntando qué será eso de una ley estatutaria. En palabras muy cortas, explíquele a la audiencia que muchos no son técnicos o no tienen conocimiento a profundidad de esta materia. Bueno, la ley es estatutaria porque fundamenta su competencia es en reglamentar los derechos fundamentales. Las leyes ordinarias no reglamentan derechos fundamentales. Entonces, ahí está la gran diferencia. Es una mayor jerarquía de la ley y requiere para su aprobación un mayor consenso en el Congreso, es decir, voto calificado. Es decir, que prácticamente hay que hacer un mayor consenso para que esa ley favorezca a todos los colombianos. Esperamos que no haya parlamentarios que se opongan a que esto se consagre como ley fundamental, porque sería contradictorio. Entonces, repito, se diferencia de las otras normas porque esta va a reglamentar los derechos fundamentales, inherentes al ser humano. Y allí hay una prerrogativa especial para poder consagrar esa educación con la prioridad que se requiere, como es la integralidad de la formación del ser humano. Y el Estado pues, deberá proveer los recursos necesarios para que se garantice ese derecho fundamental. Hoy EPM está mejor que nunca, porque con Hidroituango garantiza la seguridad energética de Colombia. Es el momento de dar 4.3 billones de gracias, una por cada peso recuperado, por el pago de la indemnización de la póliza, fruto de la lucha liderada por el presidente de la Junta y fortalecida por el rigor del equipo de EPM. La gestión además eliminó impactos negativos potenciales de más de 4.7 billones de pesos al evitar los pagos de sanciones y garantías y pérdida de ingresos porque Hidroituango entró a operar oportunamente. Hoy, EPM, mejor que nunca. Muy bien. La otra pregunta, compañero, es, ya usted nos dijo en qué se benefician los docentes. También ya nos mencionó en qué se benefician los estudiantes, también de manera, pero me gustaría preguntarle cuál fue el aporte que FECODE dio al diseño o formulación de este proyecto de ley o de este proyecto de ley estatutaria. Bueno, muy buena pregunta. Una cosa es lo que pensamos los educadores y dejamos escritos unos elementos muy importantes. Nosotros consideramos muy necesario que se aclare que la educación no es un servicio. Es un cuestionamiento que se hizo porque antes había una ambigüedad sobre este tema. La educación necesita de servidores públicos y necesita de personal administrativo, de personal de aseo, de personal de secretarios. Pero la educación en sí es un derecho. Esa situación fue una discusión que dimos con el Ministerio de Educación. Segundo, también aportamos una discusión en que la educación tiene que ser del entorno.
debe ser interpretando las regiones. El tema de los indígenas, el tema de los etnoeducadores, el tema de la población diversa, todo eso tiene que generarse en un espacio para respetar la pluralidad de composición de la sociedad colombiana. Entonces, esos son debates que ya se introdujeron en la discusión y que esperamos de alguna manera que podamos nosotros volver a retomar en la educación. Yo creo que FECODE ha hecho aportes también muy importantes en el aspecto de la búsqueda de la financiación de la educación, porque todos los años estamos en déficit. En educación se gasta dinero, es decir, o se invierte dinero, mejor para no decir que se gasta. Podemos decir que podemos tener un presupuesto de los más altos de los renglones de la economía del país, pero igualmente es el renglón más importante, que es el que moldea y desarrolla al ser humano, que lo integraliza. Entonces, allí podemos decir con seguridad que FECODE ha sido un factor fundamental para que se empiece a discutir con fuerza cómo podría ser una fórmula de crecimiento de la financiación de la educación. Si hoy tenemos déficit de planta de docentes en muchas partes, es porque no tenemos recursos, así lo ha dicho el gobierno. Pero realmente un curso, para que sea funcional, más de 15, 20 niños no debiera tener. Pero si tenemos hoy 40, 50 niños en una institución, no podemos hablar de calidad, porque ahí lo que estamos es forzando al docente, estamos generando una condición inhumana también para los niños. El proceso no puede individualizarse para poder tener en cuenta las necesidades particulares del estudiante, y las condiciones materiales de los establecimientos, de las infraestructuras, no responden a esa necesidad de calidad de la educación. Entonces, de verdad que muy, muy complejo la situación. Mientras no hayan recursos, podemos decir que va a ser muy difícil que podamos atender el tema del mejoramiento de la calidad de la educación. Ahí está FECODE en una gran discusión, y en esos aportes tenemos en cuenta indudablemente los maestros provisionales, porque en la medida en que podamos surgir unas propuestas, para poder acrecentar la nómina, vamos abriendo el espacio a esos maestros que van a quedar por fuera de la nómina y que han trabajado con nosotros de la mano. Esa es nuestra preocupación permanente, y así le expresamos al gobierno. Tendremos la oportunidad de explicarle a la ministra de Educación todos estos temas, que ella ya los conoce, pero que de alguna manera en la reunión que se plantee debemos precisarle con más fuerza. Hoy EPM está mejor que nunca, porque con Hidroituango garantiza la seguridad energética de Colombia. Es el momento de dar 4.3 billones de gracias, una por cada peso recuperado, por el pago de la indemnización de la póliza, fruto de la lucha liderada por el presidente de la Junta y fortalecida por el rigor del equipo de EPM. La gestión además eliminó impactos negativos potenciales de más de 4.7 billones de pesos al evitar los pagos de sanciones y garantías, y pérdida de ingresos porque Hidroituango entró a operar oportunamente. Hoy, EPM, mejor que nunca. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.